¿Qué tal, amigos de Facebook? Andrés Neira. Quiero responder a la pregunta, ¿qué es la unción? Porque se habla mucho de la unción del Señor. ¿Qué es lo que es la unción? ¿Cómo se recibe la unción? ¿Cuántas veces se recibe la unción? Y entonces hay una idea mística de la unción de Dios. Eh, Quiero primero llevarte la palabra del Señor. Vámonos ahí, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Mira, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que la pregunta que habría que, o sea, la cosa que habría que preguntarse es, ¿quiénes son los que tienen la unción? Fíjate, dice más, vosotros tenéis la unción. O sea, está hablando con creyentes. Todos los creyentes tenemos la unción del Señor. La gente de pronto piensa que la unción es como, por ejemplo, tiene un don de evangelismo, entonces tiene la unción de evangelismo, o tiene una unción de evangelista, tiene una unción de... También a veces se piensa de la unción como algo, por ejemplo, el culto estuvo muy ungido, descendió la unción y cosas como esas que la verdad que no encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto no lo encontramos, sino más bien encontramos un par de pasajes poderosos. Por ejemplo, la palabra unción aquí en Primera de Juan es crisma, que significa simplemente, bueno, ungüento, untar, aunque en este caso aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento crisma, que en Primera de Juan, y tiene que ver simplemente con tener la unción del Santo, tiene que ver con tener lo que Cristo tuvo. En otras palabras, cuando Primera de Juan está hablando de que tenemos la unción del Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos creyentes tiene el Espíritu Santo de Dios? Todos los creyentes lo tienen. Si tú eres creyente, tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo. De hecho, por ejemplo, a Efesios capítulo 1, verso 13, si lo puedes buscar conmigo, por favor. Ok, dice lo siguiente, dice, en él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo no solamente es el sello que tenemos, el Espíritu Santo es la persona que recibimos al nacer de nuevo. Te lo voy a repetir nuevamente. El Espíritu Santo, si tú el día que tú creíste en el mensaje, en el Evangelio, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese momento, tuviste lo mismo que Cristo tuvo, o recibiste lo mismo que Cristo recibió, la unción del Santo, la persona, el Espíritu Santo de Dios. Algunos han usado la doctrina esa de la doble unción. No hay tal cosa como la doble unción. De hecho, por ejemplo, en 2 Reyes, capítulo 2, verso 9, muchos citan a Eliseo cuando le pide a Elías. Pero fíjate lo que dice, Elías le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y Eliseo respondió, quiero una doble porción de tu espíritu. Eliseo no estaba pidiendo una doble porción del Espíritu Santo, sino más bien estaba pidiendo una doble porción del Espíritu de Elías. O sea, lo que había en Elías, él lo quería. Recuerda que en ese tiempo nadie era templo del Espíritu Santo, solamente venía, descendía y se iba. No. Por eso que a Juan le dieron la instrucción, a Juan el Bautista, que sobre aquel que desciende el Espíritu y permanezca, ese es el Cristo, o el que tiene que bautizar. ¿Por qué permanezca? Porque nadie permanecía, venía y se iba. Entonces, Jesús fue la primera persona en quien vino el Espíritu Santo y se quedó. Y esa promesa ahora es para nosotros. Por eso cuando habla de Primera de Juan, más vosotros tenéis la unción del Santo, está hablando de tener la misma persona o el mismo espíritu que Cristo tuvo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Tener la unción del Santo es la que nos hizo santo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Crisma. Ahora mira el verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. O sea que la unción es algo que está permanentemente, porque el Espíritu Santo fue prometido para estar con nosotros siempre. O sea, no existe tal cosa como, por ejemplo, recibí la unción de esto, no. El día que tú naciste de nuevo, recibiste la unción del Santo. Eso es todo. La unción del Santo no es algo que tú estás recibiendo constantemente, es algo que no solamente la recibimos de Cristo, permanece en nosotros constantemente, porque la unción no es algo emocional, es Dios mismo en nosotros, su permanencia en nosotros. Verso 27, 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, o sea que algo que es permanente. Lo contrario al movimiento este que nos dice que no, que ven, pasa al altar para que reciba la unción de...
Si tú naciste nuevo, tú tienes la unción del Santo y permanece en ti, porque la unción es el mismo Espíritu de Dios que recibiste el día que, como dice Efesios 1:13, oíste el mensaje de salvación, creíste en él y fuiste sellado. Así que no te cuenten cuentos, ¿ok? Algo muy diferente es que Dios te hable a través de su palabra, muy diferente que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Eso es algo completamente diferente. Pero vamos a separar. Y yo no estoy diciendo que Dios no se siente, lo que estoy diciendo es que las emociones tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. Así que, ¿qué es la unción? Volvemos a la pregunta. Primera de Juan 2:20, crisma es la palabra en griego. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Si tú estás en Cristo, tú tienes la unción del Santo. Que es muy diferente a decir, ¿acaso tú sientes algo? O si tú tienes el don de enseñar o de evangelizar, o cuando tú hablas eres gracioso, y a la gente entonces tú predicas, y a la gente le gusta como tú hablas, y entonces pues la gente se pone contenta y hay gozo. Entonces, mira, tiene unción. No, tiene carisma, eso es una persona carismática. Pero la unción es algo diferente, algo que permanece, que recibimos. La unción se recibe una sola vez en la vida. ¿Cuándo? Efesios capítulo 1, verso 13. Te lo leo nuevamente. Voy a volver al texto. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, escuchando, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Si tú estás en Cristo, tú lo has recibido completamente y no hay diferencia entre tu vida y la de otro creyente. Es más, yo no tengo más unción que ninguno de ustedes, ni ustedes más. La unción es una unción permanente en todos nosotros. El Espíritu es el mismo. No es que tal persona, ese pastor tenía una unción que no, que como él lo tiene, no. El Espíritu es la persona de Cristo. Primera Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tener la unción del Santo es tener lo que Cristo... La unción del Santo es lo que nos santificó. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Así que no hay tal cosa como que se va, como que vuelve, como que se va, como que vuelve. No, está constantemente, permanentemente en nosotros. Qué buenas noches.